¿Cómo estás? ¿Todo bien? Escuchemos al presidente del Banco Central destrozar por completo la mentira cucarda y la mentira de los econochantas que decían que el dólar se iba a ir por las nubes y la inflación iba a seguir aumentando. Minga, loco. No se lo pueden perder. Yo creo que estuve con vos hace un mes aproximadamente explicando, ¿no?, los fundamentos de por qué este cambio de régimen no iba a traer ningún tipo de tensión, que el dólar, lo más probable dado los fundamentos macroeconómicos de tener una economía con superávit fiscal, no hay emisión monetaria y ahora un banco central recapitalizado esté más cerca del piso que del techo, a diferencia de lo que se decía. Y el resultado de este número de inflación 2,8%, que implica una baja respecto de marzo, es muy importante porque fue en un contexto de incertidumbre, expectativas, especulaciones, en un cambio de régimen, con lo cual es muy importante. No nos sorprende porque cuando no hay emisión monetaria se terminan las razones para que haya inflación. Sin embargo, la mayoría de los analistas políticos, económicos y la mayoría de los economistas decían que después de la salida del cepo, el 3,7 iba a pasar a ser un 4, 5, hasta 6%. 7. Algunos dijeron... Exactamente. Lo mismo que pasaba, ¿no?, con el pronóstico pronóstico del dólar y de la inflación, y es por eso que para nosotros es muy importante comunicarlo. No es casualidad lo que decíamos, sino que es causalidad. Cuando detrás hay un equipo económico respaldado por el presidente y donde lo que se hace es orden macroeconómico, superávit fiscal, no hay emisión monetaria, el Banco Central recapitalizado, hay una apertura comercial inteligente que genera mayor competitividad, se bajan aranceles, se bajan impuestos, entonces los fundamentos están para que la inflación siga bajando, ¿no? Y además del dato del 2,8, lo que es canasta básica total, que es el insumo para después definir la pobreza, dio 0,9, canasta básica alimentaria, que te define después la indigencia, dio 1,3, por debajo de la inflación, con lo cual eso también es algo muy importante para nosotros porque afianza sacar gente, sacar personas de la pobreza, que ya van más de 10 millones de personas. Y estas dos primeras semanas de mayo también, ¿no? Muy baja la inflación. Hay ¿Por qué? indicadores, bueno, justamente. 0,7, 0,9 me parece, justamente, ¿no? porque por los fundamentos macroeconómicos, digo. ¿Es por la eso? inflación es un fenómeno monetario. ¿Es por eso o Entonces, es que nadie vende nada? No. Si la economía está creciendo a un ritmo de 6% interanual. Lo interesante de este programa de estabilización, con su ancla fiscal, monetaria y cambiaria, es que logró una baja rápida de la inflación con una recuperación económica que ya está creciendo al 6% interanual, sacando más de 10 millones de personas de la pobreza, con el salario real creciendo 13,7 privado registrado en 2024, jubilaciones 12,7, el crédito creciendo al 50% en términos reales. Y eso se da con orden macroeconómico, lo que significa que es sostenible en el tiempo. Entonces, la inflación es un fenómeno monetario. Y esto es algo muy importante, porque los agentes de esta economía venían con un chip en una macroeconomía que años y años estuvo enferma, con déficit fiscal, emisión, vaciamiento de las reservas del Banco Central, devaluación, inflación. Y ahí se ajustaba por las dudas, el empresario ajustaba por las dudas como una conducta defensiva. A la gente que le ahorraba, tenía algo de ahorro, compraba dólares, el dólar solo podía subir y solo podía haber más inflación. Y ajustar por las dudas, en ese contexto macroeconómico enfermo, garpaba. En este contexto macro, explicamos lo que el presidente dice, principio de imputación de Menger, cuando no hay razones para que haya inflación, porque se cortó la maquinita, se cortó la emisión monetaria, el ajustar por las dudas te deja fuera de la cancha. Entonces, eso es algo que ese chip está cambiando. Si el vaso que ibas a vender te lo metes en el traste. Sí, ajustás por las dudas, claro, y no hay fundamentos macroeconómicos del lado de la emisión monetaria. Entonces, pero ya hay bajas en aluminio, bajaron las naftas, baja en electrónica, vamos a tener bajas importantes en autos y en indumentaria. Entonces, En eso algunos es algo, alimentos también. Sí, y está en línea con esto que vos marcás, que muchas consultoras le da deflación en la segunda semana. Entonces, no solamente el dólar puede bajar, ya están bajando precios. Y eso tiene que ver con que ese cambio de chip, que nosotros decíamos es importante que se dé para que siga bajando la inflación, ya se está dando. Federico, y eso está buenísimo. Federico, vengo escuchando sectores opositores al gobierno decir que, bueno, el orden macroeconómico no se come. Bueno, justamente, ¿no? La gente no come con el orden macro. Los datos son muy contundentes y eso me parece es un golpe muy duro a la oposición, ¿no? Con un ajuste fiscal de 5 puntos y un ajuste en el Banco Central de 10 puntos, la economía hizo una recuperación económica en B corta, ya está creciendo al 6% interanual.
sacando 10 millones de personas de la pobreza. Entonces, eso demuestra que el orden macroeconómico se puede crecer sostenidamente, se puede bajar la inflación y encima con un programa de estabilización que aún recibiendo la peor herencia macroeconómica de la historia, con un Banco Central que tenía 12.000 millones de reservas netas negativas, el desequilibrio monetario era tremendo, brecha cambiaria del 200%, deuda de importadores, el importador tenía la cadena de pagos rotas con el proveedor externo, el costo de reposición de la mercadería era infinito, había un riesgo de hiperinflación muy alto, aún con esa herencia macroeconómica muy complicada, y a diferencia de otros planes de estabilización exitosos como la convertibilidad o el 2003-2005, este plan macroeconómico evitó el trabajo sucio de la hiperinflación que antecedió al plan de la convertibilidad y evitó el trabajo sucio de ruptura de contratos o default, que fue lo que antecedió al programa macro de estabilización 2003-2005. Entonces, sí, con orden macroeconómico se bajó la inflación, se está creciendo al 6% anual y eso me parece que es lo contundente, ¿no? ¿Por qué después de la salida del cepo daba la sensación que el riesgo país se iba a derrumbar, ¿no? Y en un punto me quiero quedar con lo de Willy. ¿Cuánto del riesgo país hoy por hoy es riesgo Cristina Kirchner o riesgo kirchnerismo? Es difícil ponerle un número, pero... 300, 400 sí, puntos. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo, con lo que señaló el ministro, ¿no? 300 puntos básicos puede ser. Eso tiene que ver con la historia, tener años y años de inestabilidad macroeconómica, de tener déficit fiscal, emisión monetaria y deuda. Los mercados tienen memoria. Y eso pesa en el riesgo país. Para que la gente entienda que pesa en el riesgo país, significa que las empresas y las familias tienen un piso en su costo financiero para tomar crédito, para una pyme, para capital de trabajo, para comprar una maquinaria. Entonces, nosotros bajamos el riesgo país, 2.700 puntos el heredado, y hoy está en la zona de 650 eso puntos se básicos. hizo haciendo los deberes macro. Exactamente, claro, con orden macroeconómico. Okay. Nunca hubo en la historia superávit fiscal, el Estado recauda más de lo que gasta, y se logró bajando impuestos, 2 puntos del PIB de baja de impuestos, pero sobre todo bajando gastos. Por eso el orden macroeconómico generó crecimiento. Fíjate que logró bajar la inflación, eso es mayor poder adquisitivo para la gente, mayor plata en el bolsillo. Por otro lado, como hay superávit fiscal y se saneó el Banco Central, los bancos ahora ¿qué hacen? Trabajan de bancos, dejan de prestarle al Banco Central y al Tesoro y le devuelven préstamos a familias y empresas. El crédito está creciendo al 50%. Y como hay superávit fiscal, estamos bajando impuestos y aranceles. Entonces, eso es lo mejor que se le puede dar a la gente, ¿no? Baja de impuestos, crecimiento, baja de la inflación y se le devuelve capacidad prestable de los bancos a familias y empresas. Y eso tiene que ver con el superávit fiscal, el orden macro y el fin de la emisión monetaria. Damas y caballeros, estábamos tan acostumbrados a tener políticos que vayan a los programas de televisión con pura zaraza y sanata, ¿no? Es impresionante, como que cuesta. Lo veo a este chabón y un chabón recontra honesto, que está diciendo literalmente lo que diría Milei e hizo lo que habría hecho si Milei fuera... Lo que Milei habría hecho si hubiese sido director del Banco Central. Bueno, presidente, recordemos que Milei quería detonar, metafóricamente hablando, el Banco Central, ¿no? Todos pensábamos que realmente lo iban a cerrar así, chao, ¿para qué lo necesitamos? Pero claro, una mínima administración de no emitir por demás, después de haber emitido tantos años, loco, con déficit fiscal, la verdad que es impresionante, y después de tantos años nos cuesta. Vemos al presidente del Banco Central y no lo podemos creer, y como que todavía tenemos el chip de que este me está cagando, este me está chamullando, este está mintiendo, este está en zaraza pura, porque claro, nos gobernaban delincuentes, mentirosos, cínicos, ladrones, y cualquiera que gobernara ya sea en cualquier institución, obviamente que iba a seguir sus prácticas y tenía que mentir, obviamente. La vocera, ¿se acuerdan? Bueno, la verdad que la gente no se da cuenta, loco. Y nos cuesta. Yo lo escucho a él y como que... ¿Realmente? ¿En serio? Gracias. Como que nada, en un país normal, ¿no? Es impresionante lo afortunado que somos por... Bueno, y espero Buenos Aires este domingo que voten responsablemente. Es muy probable que vayan a la par
va a estar complicado entre Santoro y Adorni. Dejen un comentario, damas y caballeros. ¿Algún porteño? Yo soy porteño, pero bueno, no tengo domicilio, lo tengo en Córdoba. Lo votaría a Adorni, obviamente. De acá a la China. Por sentido común. Porque lo voté a Milei. Por las ideas, como dice Adorni. No me voten a mí. Yo ahora voy a estar ahora y después no voy a estar más, pero las ideas tienen que quedar. Claro, tal cual. Y Milei dice, yo termino mi mandato y chao, nos vemos. Manéjense, argentinos. Después si quieren votar al kirchnerismo de vuelta, depende de ustedes, loco. Yo lo vengo a salvar y a despertar. Despertar leones. Quienes quieran quedarse como corderos, bueno, no se preocupen. Van a salir beneficiados igual el gobierno de Milei. Cucas, etcétera, etcétera. Suscríbanse, dejen un comentario. Bueno, me fui por las ramas, perdón. Nos vemos en el próximo video.